En este extraordinario relato, profundizamos en la extraordinaria experiencia cercana a la muerte de John J. Davis, un hombre que no solo murió clínicamente, sino que también regresó con uno de los recuerdos más vívidos y detallados de la otra vida jamás registrados. Su poderoso testimonio ha captado la atención de científicos, buscadores espirituales y escépticos por igual, brindando profundas perspectivas sobre los misterios de lo que se encuentra más allá del velo de la muerte. Esta es más que una simple historia de supervivencia, es un viaje que toca las preguntas más profundas de la existencia, el propósito y la naturaleza del universo. Únase a nosotros mientras exploramos la increíble odisea de John, una experiencia transformadora llena de luz, amor y una inexplicable sensación de comprensión que trasciende los límites de la vida y la muerte. Su historia es una de transformación personal, un vistazo a un reino donde el tiempo y el espacio ya no dominan, y donde el alma se encuentra despierta a una verdad más profunda. John J. Davis era, según todos los relatos, un hombre común y corriente que llevaba una vida llena de rutina y sencillez. Era un hombre que trabajaba duro, apreciaba a su familia y encontraba sentido en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para el día que alteraría para siempre el curso de su existencia. Comenzó como cualquier otro, solo otra mañana de camino al trabajo, pero en un instante, su mundo se puso patas arriba y se encontró al borde mismo de la vida y la muerte. Esa fatídica mañana, mientras John realizaba su rutina habitual, un dolor agudo e insoportable se apoderó de su pecho y se extendió por su brazo. Antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba sucediendo, se desplomó en el suelo, indefenso. Los que estaban cerca corrieron a ayudarlo, pidiendo ayuda, pero en cuestión de minutos, su cuerpo se quedó inmóvil y su pulso cesó. Los paramédicos llegaron rápidamente, trabajando desesperadamente para resucitarlo, pero durante casi 20 minutos, sus esfuerzos fueron en vano. Según todos los estándares médicos, John J. Davis había muerto. Pero mientras su cuerpo yacía sin vida, John estaba experimentando algo completamente diferente. En sus propias palabras, su experiencia comenzó con una abrumadora sensación de desapego, ya no se sentía anclado a su cuerpo físico. En cambio, se encontró flotando sobre la escena, observando con perfecta claridad cómo se desarrollaba el mundo a su alrededor. Vio su propio cuerpo inmóvil en el pavimento, un marcado contraste con las acciones frenéticas de los paramédicos mientras intentaban reanimarlo. Notó las expresiones desesperadas en sus rostros, la sensación de urgencia en sus movimientos y la profunda preocupación grabada en el rostro de una extraña que estaba de pie cerca. Esta mujer, con su teléfono firmemente agarrado en una mano, con la otra cubriéndose la boca en estado de shock, parecía estar presenciando algo mucho más allá de lo ordinario. Era como si pudiera ver todo lo que lo rodeaba con una conciencia que trascendía las limitaciones físicas de su cuerpo. La experiencia de John fue mucho más allá de la mera observación. Mientras flotaba sobre la escena caótica, lo envolvió una abrumadora sensación de paz que contrastaba marcadamente con los frenéticos esfuerzos que se estaban realizando debajo. El dolor, el miedo y la lucha que lo habían dominado momentos antes parecieron disolverse por completo, reemplazados por una calma profunda que desafiaba cualquier explicación racional. No era solo una falta de incomodidad, era una serenidad profunda que trascendía el mundo físico. En este estado de profundo desapego, comenzó a notar detalles que luego recordaría con un nivel de precisión asombroso. Eran detalles que dejarían atónitos a los médicos y a quienes lo rodeaban, como si estuviera presenciando una realidad que existía más allá de los límites de la percepción humana. Sin embargo, incluso mientras experimentaba este desapego sereno, el viaje estaba lejos de terminar. Mientras los paramédicos trabajaban incansablemente para revivir su cuerpo sin vida, John sintió una fuerza invisible que lo alejaba suavemente, como si su propia alma estuviera siendo guiada hacia algo. Lejos de tener miedo, sintió una abrumadora sensación de curiosidad y aceptación. No había miedo ni pánico, solo una rendición silenciosa a lo que fuera que se estuviera desarrollando ante él. John describiría más tarde la sensación como la de ser arrastrado hacia un túnel, un pasadizo que parecía conducir a lo desconocido. Pero no era un túnel de oscuridad que se sintiera frío o siniestro. En cambio,
Se sentía cálido y acogedor, como estar envuelto en una manta en una noche fría. Cuanto más se alejaba, más consciente era de una presencia indescriptible, algo vasto e insondable. No era una fuerza abstracta, se sentía como estar en presencia de algo sagrado, algo más allá de la comprensión humana, una presencia tan abrumadora que parecía abarcar la esencia misma de la existencia. En ese momento, el tiempo pareció perder todo significado. Podrían haber pasado segundos, o tal vez horas, era imposible saberlo. Lo que importaba era la sensación de movimiento, de ser atraído hacia algo profundo, algo eterno. Mientras tanto, en la Tierra, los paramédicos trabajaban con urgencia desesperada, logrando reiniciar su corazón. Pero para John, su conciencia ya no estaba atada a su cuerpo. Estaba en algún lugar mucho más allá del alcance de la intervención médica. John reflexionaría más tarde sobre este momento como el verdadero comienzo de su viaje. Fue en ese umbral entre la vida y la muerte donde experimentó lo que él llamaría la apertura de la eternidad. De pie en ese punto, donde los límites de la existencia parecían disolverse, John se encontró frente a lo desconocido con una comprensión que trascendía la lógica. Lo que más le impactó durante esta experiencia fue lo increíblemente real que todo se sentía. Recordó que era más vívido que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida de vigilia, cada sensación, cada emoción, cada detalle se sentía infinitamente más intenso. Había una claridad en sus percepciones, una profundidad de comprensión, que iba mucho más allá del mundo físico. Sin embargo, a pesar de la riqueza de la experiencia, había una quietud inquebrantable, una profunda sensación de saber que estaba exactamente donde necesitaba estar. A medida que continuaba avanzando por el túnel, este comenzó a abrirse hacia una luz suave y radiante. Esta no era la luz común del sol o de una lámpara. Era algo mucho más poderoso, algo vivo. Latía con calidez, amor y energía, como una fuerza viva, irradiando una sensación de conexión con todo y con todos. Fue un momento de transformación, un cambio de realidad tan profundo que John sintió como si su propia alma renaciera. Esta luz no era solo una presencia pasiva, parecía tenderle la mano, abrazándolo de una manera que las palabras nunca podrían describir por completo. Se comunicaba con él, no a través del lenguaje, sino a través de sentimientos, sensaciones e impresiones que él comprendía en un nivel profundo e intuitivo. El amor y el calor que sentía de la luz eran tan envolventes que de inmediato se dio cuenta de que no estaba solo. Había seres en ese espacio con él, seres que no podía ver, pero cuya presencia sentía claramente. Irradiaban amor, comprensión y compasión. Aunque no hablaban, su presencia transmitía una profunda sensación de bienvenida y aceptación. Era una sensación tan reconfortante, tan profundamente familiar, que John sintió como si hubiera vuelto a casa después de un largo y arduo viaje. Todo miedo, toda duda y toda preocupación se desvanecieron en ese momento. Mientras tanto, de regreso en la Tierra, los paramédicos continuaron sus esfuerzos por revivir su cuerpo. Lentamente, el corazón de John comenzó a latir nuevamente. Pero cuando su cuerpo volvió a la vida, su conciencia permaneció en ese espacio radiante. Lo que ocurrió durante esos momentos lo cambiaría para siempre. Marcaron el comienzo de un viaje que desafiaría los límites de la ciencia, desafiaría la comprensión de la espiritualidad y alteraría para siempre la forma en que veía el mundo y la existencia misma. Este fue solo el comienzo de la historia más extraordinaria que jamás compartiría. Una historia que cautivaría a todos los que la escucharan y plantearía preguntas profundas sobre la naturaleza misma de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Fue el comienzo de una experiencia que trascendió todo lo que John podría haber imaginado, entrar en un reino que parecía existir fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio. Se sintió como si hubiera entrado en otra dimensión, un lugar donde las reglas ordinarias de la existencia terrenal ya no se aplicaban. El viaje que tenía por delante recién comenzaba, y con cada paso, John se adentraba más en lo desconocido. A medida que John se alejaba más de su cuerpo físico, la atracción hacia la luz radiante se hacía cada vez más poderosa. Sin embargo, esta atracción no era dura ni urgente. En cambio,
Se sentía más como una invitación, suave, alentadora y paciente. La luz no le exigía que se apresurara, sino que le permitía avanzar a su propio ritmo, como si comprendiera y respetara su necesidad de vivir la experiencia en su totalidad. En ese estado, se sentía ingrávido, libre de las limitaciones del mundo físico. Ya no había ninguna sensación de gravedad ni restricción. Con cada momento que pasaba, una sensación de paz y comodidad que lo envolvía todo, como si lo acunaran en un profundo abrazo que borraba cualquier rastro de ansiedad o miedo. Lo que John encontró no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No había dolor, ni miedo, ni confusión que nublara su conciencia, solo una comprensión profunda y serena de sí mismo y del viaje que lo esperaba. Este lugar se sentía más real que cualquier realidad que hubiera conocido. No era solo un sueño o una alucinación, era una existencia tangible, palpable, rica en significado y comprensión. El túnel por el que se movía estaba lejos de ser un vacío. Se sentía vivo, palpitando con una energía sutil, pero innegable. John describió haber visto lo que solo podrían llamarse hilos de luz que se tejían a través de la oscuridad, formando patrones intrincados que instintivamente entendió como el tejido mismo de la existencia. Estos hilos no eran aleatorios ni caóticos. Parecían tener un propósito, un orden subyacente que conectaba todo en el universo. Era como si John estuviera vislumbrando la estructura oculta de la realidad, algo mucho más allá del mundo físico que había dejado atrás. Sentía como si estuviera viendo el mundo tal como era en realidad, con todas las capas de conexión y unidad que eran invisibles para el ojo humano. Cuanto más se aventuraba John, más se expandían sus sentidos. Empezó a percibir sonidos, no de la manera en que los escuchamos en nuestra vida cotidiana, sino como una sinfonía de vibraciones armoniosas que resonaban en lo más profundo de su ser. Esta música no era simplemente una colección de notas, estaba viva, una composición dinámica y en evolución que parecía latir con significado. Cada tono transmitía una verdad profunda, un mensaje que pasaba por alto la mente lógica y hablaba directamente al alma. Más tarde describió esto como la música de la creación, un sonido que llevaba consigo la esencia del universo mismo. Era un sonido que, de alguna manera, parecía contener los misterios más profundos de la existencia. Cuanto más se adentraba en este reino, más intensa se volvía la música, no más fuerte, sino más rica, más compleja, como si llenara el núcleo mismo de su ser de asombro y maravilla. Y entonces llegó la luz. No era solo un resplandor cegador o una simple fuente de brillo. Era algo mucho más profundo, vivo, inteligente e increíblemente amoroso. La luz parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo que coincidía con el pulso de su propia existencia. A medida que se acercaba, sintió que su calor se extendía por todo su ser, no solo en un sentido físico, sino en el nivel más profundo y espiritual. Era como si la luz llegara al núcleo mismo de su ser, tocando lugares que ninguna palabra humana podría expresar. John se sintió completamente conocido en ese momento, como si cada aspecto de su vida, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, hubiera sido visto, comprendido y aceptado. No hubo juicio, solo una abrumadora sensación de amor incondicional y aceptación que lo invadió, dejándolo sintiéndose más completo y en paz que nunca antes. A medida que se acercaba a la luz, John se dio cuenta de otras presencias que lo rodeaban, seres que no tomaban forma física, pero cuya presencia podía sentir claramente. Estos seres irradiaban la misma calidez, amor y luz que la fuerza radiante que lo atraía hacia sí. Aunque no podía identificarlos por su nombre, sentía una innegable familiaridad con ellos, como si fueran viejos amigos, familiares o incluso guías que habían estado con él durante toda su existencia. Su presencia era reconfortante y aunque no hablaban con palabras, se comunicaban con él a un nivel mucho más profundo, intercambiando pensamientos y sentimientos instantáneamente. No había ninguna barrera entre sus mentes y la suya. Era como si compartieran una conciencia, unidos en perfecta armonía. Uno de los momentos más profundos de su viaje se produjo cuando estos seres comenzaron a guiarlo hacia lo que más tarde llamó el umbral de la eternidad.
Le mostraron un límite, una línea que separaba el reino en el que se encontraba de una experiencia más profunda, más profunda. Era un punto más allá del cual podía sumergirse por completo en el reino en el que había entrado, entregándose por completo a su amor y sabiduría. Sin embargo, mientras lo guiaban hacia ese límite, le dejaron claro que su viaje aún no había terminado. Le comunicaron que todavía tenía lecciones que aprender y decisiones que tomar y que su regreso al mundo físico era necesario para su crecimiento. Su viaje estaba lejos de terminar, de hecho, apenas estaba comenzando. A pesar de su renuencia a abandonar la luz profunda, Jon no sintió presión ni coerción. Los seres que lo rodeaban parecían comprender su vacilación, y en su forma silenciosa y tranquilizadora, le transmitieron un mensaje de consuelo y propósito. No tenía prisa por seguir adelante, en cambio, le comunicaron que el momento de esta etapa de su viaje había llegado a su fin, pero no era el final. Este paso a la siguiente fase marcó un momento importante en el despertar espiritual de Jon. Durante este pasaje, Jon experimentó algo que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte suelen describir, una revisión de su vida. Pero para Jon, no fue una mera repetición de eventos pasados como uno podría esperar. En cambio, sintió como si estuviera reviviendo cada momento, no solo a través de sus propios ojos, sino a través de los ojos de todos los que habían sido tocados por sus acciones. Podía sentir el peso de sus propias emociones en cada escena, pero más profundamente, sintió las emociones de quienes lo rodeaban, sus alegrías, sus penas y las formas en que sus acciones, por pequeñas o aparentemente insignificantes que fueran, habían afectado sus vidas. La revisión de su vida no fue un proceso de juicio o castigo. No hubo una sensación de recompensa o castigo, en cambio, fue una exploración de la comprensión. Jon vio cómo pequeños actos de bondad habían tenido una repercusión en los demás, tocando a otros de maneras que nunca podría haber imaginado. Vio cómo incluso los gestos más pequeños de compasión habían creado una reacción en cadena de buena voluntad. Por otro lado, fue testigo de momentos en los que su propia ira o negligencia habían causado daño o dolor a otros. Sin embargo, estas reflexiones no fueron recibidas con condena, sino con compasión. Era como si el universo mismo, en toda su inmensidad, le estuviera enseñando suavemente la profunda interconexión de toda la vida. Cada elección que hacía, cada acción, tenía consecuencias, tanto visibles como invisibles. Cuando Jon se encontraba en el umbral de este reino extraordinario, experimentó una profunda sensación de atemporalidad. Ya no había un pasado en el que pensar ni un futuro del que preocuparse. En cambio, solo había un presente eterno. Era como si todas las preguntas que alguna vez se había planteado sobre la existencia, sobre la vida, la muerte y la naturaleza del universo, ya hubieran sido respondidas. Pero estas respuestas no llegaron en forma de palabras o explicaciones. En cambio, surgieron como un conocimiento profundo e innato, una comprensión que trascendía las limitaciones del lenguaje. Jon no podía articularlo, pero sabía que era verdad en un nivel profundo. En ese momento, Jon sintió la inmensidad del universo, su naturaleza infinita, y, sin embargo, paradójicamente, también sintió algo profundamente personal. Jon no era solo una pequeña e intrascendente parte de ella, era un hilo integral tejido en la trama de esta realidad ilimitada. El universo no era distante ni indiferente. Estaba vivo, interconectado y era profundamente personal para cada alma que lo habitaba. Pero el aspecto más sorprendente de su experiencia fue la abrumadora sensación de amor que lo impregnaba todo. No era el amor que Jon había conocido en su vida terrenal, el amor que a veces era condicional, fugaz o estaba ligado a relaciones específicas. Este amor era diferente. Era universal, inmutable y absoluto. No era solo un sentimiento, era la esencia de la existencia misma. Este amor mantenía todo unido, uniendo todas las cosas, vivas e inertes por igual, en una red de energía interconectada. Era la fuerza detrás de la creación de todo, el latido mismo del universo. Jon reflexionó más tarde que este amor era lo más real que había conocido. Reformó su comprensión de la vida y la muerte, revelándole que el amor trascendía a ambas.
No se limitaba al mundo físico, era el fundamento de toda existencia. Este profundo encuentro con el amor transformó la perspectiva de John sobre todo lo que había conocido, dejándolo con un renovado sentido de propósito y claridad sobre la naturaleza de su propia vida. Mientras John permanecía cerca del umbral de este reino extraordinario, los seres de luz le comunicaron un último mensaje. Dejaron en claro que, si bien su tiempo en este reino aún no había terminado, había recibido un atisbo de lo que había más allá. Este breve encuentro con la inmensidad del universo y el amor que infundía cada aspecto de él permanecería con él. La experiencia lo guiaría en formas que aún no podía comprender, pero daría forma al curso de su vida para siempre. En ese momento, la luz radiante comenzó a retroceder y John sintió que lo atraían suavemente hacia su existencia terrenal. La transición no fue ni abrupta ni dura. A medida que el túnel, la luz y los seres desaparecían de la vista, John se quedó con un profundo sentimiento de gratitud por lo que había presenciado y una profunda comprensión de que su viaje apenas había comenzado. Aunque todavía no entendía del todo por qué había regresado, sabía que su tiempo en este reino extraordinario lo había transformado y que esta transformación continuaría desarrollándose en los días venideros. Cuando John pasó a través de la luz radiante, se encontró en un lugar que desafiaba todo entendimiento terrenal. Más tarde lo describió como un mundo más vibrante y más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Los colores no se parecían a nada del mundo físico, increíblemente vívidos, radiantes y más allá del espectro de la percepción humana. Cada brizna de hierba, cada partícula de luz y cada esencia de este reino parecían estar vivas, latiendo con una energía que irradiaba amor puro y unidad. No fue simplemente una visión o una experiencia onírica, fue una inmersión total en una realidad que trascendía las limitaciones físicas del mundo que John había dejado atrás. Este nuevo reino no era solo hermoso, estaba lleno de significado. Todo lo que veía, sentía y experimentaba resonaba con una energía que lo conectaba con el corazón mismo de la existencia. En este lugar, se sentía como en casa, más vivo y más completo de lo que nunca se había sentido antes. Era como si hubiera entrado en la verdadera naturaleza de la realidad, una que existía más allá del tiempo, el espacio y todas las limitaciones terrenales. Este nuevo reino en el que se encontraba John no era un vacío, estaba vivo con una energía y una interconexión que desafiaban la comprensión terrenal. En el momento en que llegó, se dio cuenta de que todo lo que lo rodeaba, cada partícula de luz, cada vibración de energía, cada soplo de lo que parecía aire, era parte de un todo mayor. Sintió una profunda conexión con el entorno, con la luz e incluso con los seres que percibía en la distancia. Era como si la esencia misma de la existencia estuviera viva, resonando con una armonía que llegaba hasta lo más profundo de su alma, y él fuera parte de ella. John no estaba simplemente observando este lugar desde afuera. Estaba entretejido en su ser mismo, entrelazado con su esencia de una manera que se sentía completamente natural. Lo describió como su hogar, no en el sentido de regresar a un lugar que reconocía, sino en la profunda comprensión de que estaba donde siempre se suponía que debía estar. No había dudas sobre si pertenecía allí, pertenecía, de todo corazón, y era una sensación indescriptible de paz y pertenencia. Mientras John continuaba explorando, tomó conciencia de otros seres en este reino extraordinario. Estas entidades eran radiantes, hechas completamente de luz, pero tenían formas distintivas. Si bien carecían de rostros o rasgos en el sentido humano, John podía sentir su individualidad, una presencia única que era palpable y reconfortante. Irradiaban una calidez y una compasión tan intensas que era casi abrumadora. No era un amor condicional o ligado a relaciones específicas, era un amor puro e ilimitado que lo envolvía por completo. Aunque John no reconocía a estos seres de ninguna manera convencional, no había nombres ni rostros familiares, sentía una conexión íntima con ellos. Era como si siempre hubieran sido parte de él, una presencia que había permanecido en su vida, esperando este momento para revelarse. Su comunicación no era a través de palabras, sino a través de transmisiones directas e instantáneas de pensamientos, emociones y conocimiento. No había ambigüedad ni confusión,
Era como si la esencia misma de su ser se transfiriera directamente a la conciencia de John, y él los comprendía completamente sin necesidad de hacer una sola pregunta. Los seres lo recibieron con lo que John solo podía describir como una alegría ilimitada, como si hubieran estado esperando su llegada. Su presencia irradiaba aceptación y amor, un sentimiento tan completo que John se sintió envuelto en él. Por primera vez en su vida, experimentó lo que significaba pertenecer de verdad, sentirse como si siempre hubiera sido parte de algo más grande que él mismo. Mientras John comenzaba a moverse a través de este reino, se dio cuenta de que algo más estaba cambiando dentro de él. Ya no tenía un cuerpo físico. Sin embargo, a pesar de la ausencia de forma, todavía se sentía completamente el mismo. Su esencia se había transformado, y describió su nuevo estado como un ser de luz, similar a las entidades luminosas que lo rodeaban. Esta nueva forma no estaba limitada por las limitaciones del cuerpo humano, pero John se sentía completo y pleno de una manera que nunca antes se había sentido. No había dolor, ni miedo, ni limitación física. En cambio, solo había una abrumadora sensación de libertad, claridad y paz. El entorno en sí parecía latir con vida y energía. John se encontró caminando por paisajes que cambiaban y cambiaban, respondiendo a sus pensamientos y emociones. Los campos de flores brillaban con una luz interior, sus colores irradiaban con una vitalidad que iba más allá de todo lo que había visto en la tierra. Las montañas zumbaban con una energía profunda y resonante, como si estuvieran vivas con conciencia. Los ríos brillaban como cristales líquidos, fluyendo con una inteligencia que parecía reconocer su presencia. Estas no eran solo formaciones naturales, John se sentía consciente y consciente de él, y él sentía un vínculo inseparable con ellos. Era como si todo en este reino, la tierra, la luz, el aire, fuera parte de él, y él era parte de él. Una de las características más sorprendentes de este reino era la ausencia de tiempo. John no podía determinar si había estado allí por momentos o por la eternidad. El tiempo, como lo había conocido en la tierra, había dejado de existir. No había pasado que revisitar, ningún futuro que anticipar, solo un presente eterno. Era un estado del ser que se sentía completamente natural, como si el tiempo mismo fuera una construcción humana, una limitación que no se aplicaba aquí. En este lugar, John se liberó de las limitaciones del tiempo, capaz de experimentar todo de manera plena y completa sin la presión de una línea de tiempo lineal. Esta atemporalidad le permitió a John moverse libremente por el reino, explorando sus profundidades sin la urgencia del tiempo. A medida que se aventuraba más, encontró lo que más tarde describió como un lugar de conocimiento. No se trataba de una estructura física ni de un edificio, sino de un espacio que parecía albergar la sabiduría colectiva del universo. Era como si la esencia de todo entendimiento, de todo conocimiento, existiera en ese lugar, lista para que pudieran acceder a ella quienes estuvieran dispuestos a recibirla. John no podía explicar cómo lo sabía, pero sentía una profunda resonancia en ese lugar, una sensación de que albergaba las respuestas a todos los misterios de la existencia, un tesoro de sabiduría universal que esperaba que él lo explorara. En ese espacio de conocimiento, John reveló verdades profundas sobre la naturaleza de la existencia, la vida y el alma. Estas revelaciones no se transmitían a través de métodos de enseñanza tradicionales, sino que simplemente las conocía, como si el conocimiento siempre hubiera estado dentro de él, esperando este momento para salir a la superficie. Era como si la comprensión del universo y sus complejidades siempre hubiera sido parte de él, y ahora, se estuviera revelando en su totalidad. John se dio cuenta de que todo en el universo estaba intrincadamente conectado, formando una inmensa red de energía y conciencia. Cada acción, por pequeña que fuera, creaba ondas que se extendían mucho más allá de lo que se podía ver de inmediato. John llegó a comprender que el amor era la fuerza fundamental que mantenía todo unido, la esencia misma de la creación. Este amor no se limitaba a las relaciones humanas ni se confinó a ningún tipo de conexión en particular. Era universal, incondicional y abarcaba todo. Era la fuerza que sostenía y unificaba todas las cosas. John también experimentó lo que más tarde describió como una revisión de vida,
pero no era lo mismo que simplemente ver una repetición de su vida. Más bien, revivió momentos clave, no solo desde su propia perspectiva, sino desde la perspectiva de las personas cuyas vidas había tocado. Sintió sus emociones profundamente, su dolor, alegría, luchas y triunfos, como si fueran las suyas. Esta revisión de vida no se trataba de juzgar, sino de comprender. Fue una experiencia compasiva que ayudó a John a ver el efecto dominó de sus acciones, tanto las positivas como las negativas. Vio cómo incluso los actos de bondad más pequeños habían generado olas de positividad, mientras que los momentos de ira o indiferencia habían causado dolor. Fue una lección profundamente conmovedora sobre la interconexión de todos los seres y la profunda importancia de vivir con amor e intención. Mientras estaba en ese espacio, John también vio destellos de otras vidas, vidas que parecían haber sido las suyas. No podía decir con certeza si se trataba de vidas pasadas, vidas paralelas o algo completamente distinto, pero estos destellos le permitieron comprender patrones y lecciones que parecían abarcar múltiples existencias. Comprendió que el viaje del alma era un viaje de crecimiento, aprendizaje y evolución, todo ello guiado por el amor y el anhelo de reunirse con la fuente de toda existencia. A lo largo de este viaje, los seres de luz permanecieron al lado de John, ofreciéndole orientación, consuelo y tranquilidad. Le transmitieron que era profundamente amado y que nunca estaba solo, ni siquiera en su vida terrenal. Le recordaron que esta experiencia era un regalo, uno destinado a inspirar y transformar su vida a su regreso al mundo físico. El mensaje era de esperanza y propósito, un recordatorio de que el tiempo de John en este reino extraordinario no era solo un desvío temporal, sino un catalizador para una comprensión y un cambio más profundos. Mientras John continuaba sumergiéndose en esta realidad sobrenatural, se sintió lleno de asombro y una profunda sensación de gratitud. Este lugar, esta existencia, estaba más allá de todo lo que jamás hubiera podido imaginar, pero se sentía completamente natural, como si siempre lo hubiera estado esperando. Se dio cuenta de que este reino era la verdadera naturaleza de la existencia, una realidad donde el amor, la unidad y el propósito formaban la base misma de todas las cosas. Sin embargo, incluso en este espacio perfecto y trascendente, John sintió que su viaje aún no había terminado. Los seres de luz le recordaron gentilmente que todavía había más por experimentar, más por aprender y más por compartir. A pesar de no sentir deseos de irse, John comprendió que su tiempo aquí era temporal y que su viaje terrenal aún no había terminado. Las lecciones y experiencias que había adquirido permanecerían con él, dando forma a su camino cuando regresara al mundo físico. Con una mezcla de anhelo y aceptación, John se preparó para dejar este reino extraordinario, sabiendo que llevaría sus verdades y sabiduría con él por el resto de su vida. A medida que el tiempo de John en el reino extraordinario comenzaba a terminar, los seres de luz que lo rodeaban intensificaron su presencia, irradiando una calidez y comprensión aún mayores. Era como si estuvieran conscientes de su inminente regreso y le estuvieran ofreciendo consuelo y tranquilidad. Parecían comprender el momento por completo, brindando una atmósfera de paz mientras se preparaba para la transición de regreso a su existencia terrenal. Antes de irse, los seres le inculcaron un mensaje, uno que se sentía urgente pero atemporal, profundo pero simple. El mensaje no se transmitió a través de palabras habladas o instrucciones, sino como un conocimiento profundo que entró directamente en la conciencia de John. Era una verdad que parecía trascender todo lenguaje, una comprensión profunda que resonó en lo más profundo de su ser. En esencia, el mensaje era sobre el amor, la verdad esencial de la existencia, el fundamento de todo el universo. John llegó a comprender que el amor no era solo una emoción o un ideal, era una fuerza, la energía fundamental que une todas las cosas. Cada átomo, cada pensamiento, cada ser en existencia estaba interconectado por este amor. Fue el hilo que tejió el universo en un todo unificado, trascendiendo el tiempo, el espacio y todas las divisiones percibidas. Los seres le transmitieron a John que el amor era el propósito de la vida, no solo recibirlo, sino darlo. Hicieron hincapié en que el amor, en su forma más pura, es incondicional, desinteresado e infinito. No está limitado por construcciones o condiciones humanas,
fluye libre y abundantemente, disponible para todos. A Jon se le mostró que cada acto de bondad, sin importar cuán pequeño sea, conlleva un poder inmenso. Cada acto crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que cualquiera puede percibir, tocando vidas de maneras que tal vez nunca se conozcan por completo. Por el contrario, los seres revelaron que los actos de odio o indiferencia interrumpen este flujo, causando desarmonía no solo en las vidas de los involucrados directamente, sino en toda la red más amplia de la existencia. Una de las lecciones más importantes fue sobre el miedo. Los seres le enseñaron a Jon que el miedo es el mayor obstáculo para el amor. El miedo es una ilusión, una distorsión de la realidad que nace de una falsa sensación de separación. El miedo hace que las personas construyan muros alrededor de sus corazones, que se vean aisladas y separadas de los demás, cuando en realidad, todas son partes interconectadas de un todo mayor. Los seres le mostraron a Jon cómo el miedo se manifiesta en innumerables formas: ira, celos, codicia y violencia. Sin embargo, le aseguraron que el miedo se puede superar reconociendo su naturaleza ilusoria y eligiendo el amor en su lugar. Hicieron hincapié en que cada momento de la vida presenta una elección: actuar desde el miedo o actuar desde el amor. Es una elección constante, que da forma al viaje del alma. Más allá de este mensaje universal, Jon recibió conocimientos sobre el propósito más profundo de la existencia humana. Comprendió que la vida es un viaje de crecimiento, aprendizaje y evolución, no solo a nivel individual sino como parte del colectivo. Cada alma sigue un camino único, moldeado por sus experiencias, desafíos y relaciones. El objetivo final de este viaje, explicaron los seres, no es el éxito material ni los logros terrenales, sino la expansión de la capacidad del alma para amar, perdonar y conectarse. El perdón, enseñaron, es fundamental en este viaje, no solo perdonar a los demás sino perdonarse a uno mismo. Los seres le mostraron a Jon cómo aferrarse al resentimiento o la culpa crea bloqueos que impiden que el amor fluya libremente. El perdón no se trata de aprobar acciones dañinas, aclararon, sino de liberar la pesada carga de la ira y el dolor. Es un regalo, no solo para quien recibe el perdón, sino también para quien perdona, que le permite seguir adelante sin el peso del pasado. Una de las revelaciones más sorprendentes se produjo cuando los seres le mostraron a Jon una visión de la Tierra. Vio a la humanidad no como individuos separados sino como un solo organismo, interconectado e interdependiente. Fue testigo de cómo los actos de compasión, bondad y unidad fortalecían al todo, mientras que los actos de división, odio y aislamiento lo debilitaban. Los seres dejaron en claro que la salud del colectivo está determinada por las acciones e intenciones de cada individuo, y que la elección de vivir en amor y unidad es la clave para el florecimiento de todos. Mientras Jon absorbía estas enseñanzas, sintió una profunda sensación de propósito y claridad. Se dio cuenta de que todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido en este reino, lo guiaría en su regreso al mundo físico. Estaba siendo enviado de regreso no solo con conocimiento, sino con un renovado sentido de misión, una misión para vivir en amor, sanar las divisiones que veía en el mundo y ser una fuerza de cambio positivo. Con un profundo sentido de gratitud por los seres y la experiencia, Jon se preparó para dejar el reino, sabiendo que el amor y la sabiduría que había adquirido permanecerían con él para siempre. Cuando la conciencia de Jon comenzó a regresar al mundo físico, la transición fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. Lo describió como un proceso lento y deliberado, como ser descendido suavemente de regreso a la densa y limitada realidad de la existencia terrenal. Los colores vibrantes, el amor sin límites y la profunda unidad del otro reino se fueron desvaneciendo poco a poco, reemplazados por las sensaciones crudas de su cuerpo y la energía caótica de la habitación del hospital donde yacía. Lo primero que notó fue el peso de su cuerpo, un marcado contraste con la ligereza y la libertad que había sentido en el otro reino. Se dio cuenta del sonido que lo rodeaba, el pitido de los monitores, las voces del personal médico y el leve murmullo de su familia fuera de la habitación. A pesar del repentino regreso a la realidad física, una parte de él permaneció profundamente conectada con las verdades que había encontrado, como si el amor y la sabiduría del reino superior hubieran dejado una marca indeleble en su alma.
Jon describió más tarde este momento como agridulce. Se reunió con la vida, pero sintió un profundo anhelo por la paz y la unidad que había experimentado en el otro lado. Fue una transición difícil, pero llevó dentro de sí la profunda comprensión de que la luz que había sentido no se limitaba a ese reino. Estaba presente en todas partes, en todos y en todo. Su regreso fue nada menos que milagroso. Los médicos habían estado a punto de declararlo perdido. Su corazón se había detenido durante un largo periodo y su reanimación dejó atónitos al equipo médico. Pero lo que realmente sorprendió a quienes lo rodeaban no fue solo su recuperación física, sino la transformación radical que experimentó después. Jon ya no era la misma persona. Las profundas percepciones que había obtenido en el otro reino permanecieron con él, moldeando cada uno de sus pensamientos y acciones. Comenzó a vivir con un abrumador sentido de amor y propósito, buscando la luz en los demás y esforzándose por ser un vehículo de paz, incluso en las situaciones más difíciles. Sus relaciones, su trabajo e incluso las interacciones más pequeñas estaban imbuidas de un sentido de unidad y compasión que nunca antes había conocido. Los seres de luz habían compartido con él un mensaje de profunda importancia, un mensaje sobre el amor, la unidad y el poder de la intención. Jon se propuso vivir de acuerdo con esas verdades, sabiendo que incluso frente al miedo y la adversidad, tenía la capacidad de elegir el amor. En los meses siguientes, comenzó a compartir su experiencia con otras personas, hablando no solo de la naturaleza milagrosa de su reavivamiento, sino de las verdades más profundas que había encontrado. Su historia conmovió a muchos, inspirando a quienes la escucharon a mirar más allá de las ilusiones de la separación y a ver la luz y el amor que los conectaba a todos. Aunque Jon sabía que la vida todavía estaba llena de desafíos, tenía una nueva claridad y una profunda paz interior que le permitían afrontar esos desafíos con gracia. El amor y la sabiduría que había encontrado durante su experiencia cercana a la muerte lo guiaron, y ya no se veía a sí mismo como un individuo aislado, sino como parte de la red más grande e interconectada de la existencia. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento tenía peso, y había llegado a comprender que vivir con amor e intención era el propósito más alto de todos. La verdad que había encontrado ya no era un concepto abstracto, se había convertido en su luz guía, y la compartía libremente con los demás, inspirándolos a hacer lo mismo. Por notable que fuera la recuperación física de Jon, fue la transformación dentro de sí mismo lo que dejó el impacto más duradero. Ya no era la misma persona que se había ido a trabajar esa fatídica mañana. Algo profundo había cambiado, y podía sentirlo en cada fibra de su ser. Las consecuencias inmediatas de su experiencia fueron a la vez abrumadoras y aislantes. ¿Cómo podía explicar lo que había visto, sentido y aprendido? El lenguaje del mundo físico parecía inadecuado para describir la viveza, claridad y absoluta realidad del otro mundo. Cuando trató de hablar de ello, se encontró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunas personas descartaron su relato como una alucinación causada por su crisis médica, mientras que otras escucharon con asombro, percibiendo la sinceridad en su voz, pero luchando por comprender la enormidad de lo que describía. La parte más difícil del regreso de Jon fue reconciliar las verdades profundas que había encontrado con los aspectos mundanos de la vida cotidiana. Tareas simples, como comer o conducir, parecían insignificantes frente al amor infinito y la interconexión que había experimentado. Se encontró cuestionando las prioridades y los valores del mundo moderno. ¿Por qué la gente perseguía la riqueza material o guardaba rencor cuando la vida era tan fugaz y el amor tan abundante? Estas preguntas lo perseguían, empujándolo a reevaluar cada aspecto de su existencia. Uno de los cambios más sorprendentes fue su relación con el miedo. Antes de su experiencia cercana a la muerte, Jon, como la mayoría de las personas, había vivido con diversos temores, miedo al fracaso, miedo al rechazo y, sobre todo, miedo a la muerte. Pero ahora, esos temores parecían irrelevantes. Había visto el otro lado, y no era un lugar de oscuridad o vacío, sino uno de inimaginable belleza y amor. El conocimiento de que la muerte era simplemente una transición, no un final, le trajo una profunda sensación de paz. Esta valentía se convirtió en una piedra angular de su nueva vida,
permitiéndole afrontar los desafíos con calma y determinación. Ya no sentía la necesidad de evitar riesgos o abstenerse de perseguir lo que realmente importaba. Jon también vio transformadas sus relaciones. La revisión de vida que había experimentado en el otro reino le había mostrado el impacto de sus acciones en los demás. Esta comprensión lo llenó de un deseo de vivir con más compasión. Comenzó a acercarse a las personas a las que había lastimado o descuidado, ofreciendo disculpas y buscando la reconciliación. Al mismo tiempo, trabajó para perdonar a quienes lo habían lastimado, dejando atrás los rencores y la ira que lo habían agobiado durante años. Su nuevo compromiso con el amor y el perdón le trajo una profunda sensación de sanación, no solo para él mismo sino para quienes lo rodeaban. Otro cambio significativo fue la mayor conciencia de Jon del momento presente. En el otro reino, había experimentado el eterno ahora, un estado del ser donde el pasado y el futuro dejaron de existir. Esta conciencia persistió, permitiéndole abordar cada momento con atención plena y gratitud. El simple acto de beber una taza de té o contemplar una puesta de sol se convirtió en una oportunidad para conectarse profundamente con el presente, saboreando la belleza y la paz de cada momento fugaz. A medida que su transformación continuó, Jon descubrió que cuanto más vivía en sintonía con las verdades que había aprendido, más parecía alinearse su vida con su propósito superior. Comenzó a aceptar la idea de que el amor y la conexión eran las verdaderas medidas del éxito, no la riqueza, el estatus o los logros. Su vida se convirtió en un viaje de servicio a los demás, impulsado por el deseo de ayudar a otros a experimentar la misma sensación de unidad y paz que lo había invadido durante su experiencia cercana a la muerte. A pesar de los desafíos de vivir en un mundo que a menudo parecía desconectado y centrado en actividades superficiales, Jon encontró consuelo en saber que era parte de algo mucho más grande, una vasta red de amor e interconexión que trascendía los límites del tiempo, el espacio y las vidas individuales. Su vida ya no era solo suya, Jon era un hilo en el gran tapiz de la existencia y se comprometió a tejerlo con amor, compasión y propósito. Jon comenzó a ver belleza en las cosas más simples, un amanecer, la risa de un niño, el susurro de las hojas en el viento. Cada experiencia se sentía imbuida de significado como si la esencia divina que había encontrado en el otro reino estuviera presente en cada rincón del mundo físico. Era como si el amor y la interconexión que había aprendido ahora fueran visibles para él en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. A medida que su historia se difundía, primero entre amigos y familiares y luego a un público más amplio, la gente se sintió atraída por su relato no solo por sus extraordinarios detalles sino por el profundo sentido de esperanza e inspiración que ofrecía. Jon fue invitado a hablar en reuniones, compartir su experiencia en entrevistas y escribir sobre su viaje. Al principio, dudó, sin estar seguro de si podría hacer justicia a las verdades que había encontrado. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que compartir su historia era parte de su propósito, una manera de traer luz y amor a un mundo que a menudo parecía consumido por el miedo y la división. Su mensaje resonó profundamente en quienes lo escucharon. Las personas que enfrentaban enfermedades terminales encontraron consuelo en su descripción del más allá. Quienes luchaban con el dolor encontraron consuelo en su seguridad de que sus seres queridos no estaban perdidos, sino que eran parte de una realidad eterna mayor. Incluso los escépticos se sintieron conmovidos por su sinceridad y la coherencia de su relato, que coincidía con otras experiencias cercanas a la muerte reportadas en todo el mundo. Sin embargo, el viaje de Jon no estuvo exento de desafíos. Vivir con el conocimiento que había adquirido fue a la vez una bendición y una carga. A menudo se sentía fuera de lugar en un mundo que parecía centrado en preocupaciones superficiales. Luchó por equilibrar sus responsabilidades terrenales con sus conocimientos espirituales, y le resultó difícil explicar su nuevo propósito a quienes no habían experimentado lo que él había experimentado. A veces, se sentía aislado, anhelando la profunda conexión que había sentido en el otro reino. A pesar de estos desafíos, Jon siguió comprometido con su misión. Comenzó a dedicar su tiempo a ayudar a los demás, ya sea a través de actos de bondad, trabajo voluntario o simplemente siendo una fuente de apoyo para los necesitados. También profundizó su práctica espiritual,
pasando horas en meditación y reflexión, reconectándose con el amor y la luz que había experimentado. Con el tiempo, descubrió que esta conexión no se limitaba al otro mundo, estaba presente dentro de él y a su alrededor, una fuente constante de guía y fortaleza. A medida que pasaban los años, la experiencia de John continuó moldeando su vida de maneras profundas. Lo inspiró a vivir con intención, a priorizar el amor y la conexión sobre el éxito material y a aceptar cada momento como un regalo. Su historia tocó innumerables vidas, sirviendo como recordatorio de que incluso frente a la muerte, hay esperanza, belleza y una verdad más profunda esperando ser descubierta. Para John, la experiencia cercana a la muerte no fue el final de su viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo definido por el amor, el propósito y una creencia inquebrantable en la interconexión de todas las cosas. Sabía que había recibido una visión de algo extraordinario y estaba decidido a honrar ese regalo viviendo una vida que reflejara la luz que había visto. Al hacerlo, se convirtió en un faro para los demás, un testimonio viviente del poder del amor y la naturaleza ilimitada del alma humana. Su viaje apenas había comenzado, pero ya había tocado muchas vidas, compartiendo la sabiduría y el amor que había recibido de las formas más profundas y sencillas.